Un feliz viernes, saludos cordiales y afectuosos a los miles de televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a continuar con el análisis de un tema fundamental en materia de salud pública, la incidencia por el COVID-19, el coronavirus, desde la visión de la experiencia. Está con nosotros y damos la bienvenida este viernes al cirujano académico, escritor, el doctor Iván Ceballos Miranda. Doctor Ceballos, ¿cómo ve usted estas necesarias políticas de prevención a fin de que haya concienciación en los ciudadanos frente a este coronavirus? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. El tema del coronavirus tiene varias aristas que tienen que ser enfrentadas con absoluta certeza, desde las autoridades hasta la ciudadanía. Y yo diría que uno de los elementos más importantes es precisamente la comunicación, el mantener a la comunidad al tanto de la circunstancia en términos reales para que no haya espacio a que la especulación vaya generando desconcierto, vaya generando situaciones críticas, más allá de las que necesariamente deben ser tomadas frente a una enfermedad como la que estamos viviendo ahora. Y claro, dentro de eso también las políticas básicas, que son las que deben mantenerse, que van encaminadas a las medidas higiénicas de la comunidad, de las personas, ahí hay todavía mucho que trabajar y sobre todo hay que dotar a todos los espacios en donde se hace salud de los elementos necesarios para poder cumplir con una tarea frente a esta circunstancia. ¿Qué se podría profundizar cuando usted dice hay mucho que trabajar? Bueno, en diferentes espacios corresponden diferentes acciones. Así, uno de los problemas que no está siendo enfrentado con la precisión que se requiere, por ejemplo, es el que afecta a los servidores de la salud. Los profesionales, el personal que está atendiendo a los enfermos requiere cuidados particulares, requiere normas de prevención porque son un grupo severamente expuesto. Y vemos que esto no ocurre. No en todas las instituciones, por ejemplo, se ha dotado de mascarillas adecuadas para la atención en los sitios de triaje para personas con trastornos respiratorios. Sé que ayer, por ejemplo, en un importante hospital de Quito, en el Carlos de Andrade Marín concretamente, no había jabón. Es decir, ¿Cómo puede funcionar un hospital en esas condiciones? No lo entiendo, porque esta es una información que me la daba ayer un colega que decía no hay jabón, no hay esparadrapo. A pesar de que la rendición de cuentas de hace pocos días se hablaba pues de una magnífica administración hospitalaria. Pero claro, ese es un nivel, es decir, medidas que deben ser tomadas al interior de las instituciones de salud faltan todavía ser profundizadas. Y la otra vertiente, que es precisamente la educación más amplia todavía a la comunidad. Creo que hay un esfuerzo en ese sentido, por ejemplo, la creación de la línea de atención telefónica, 171. el 171, que tiene sus bemoles, ¿no? Pero para eso también se requiere conciencia y comunicación a la comunidad. Yo he visto en estos días, por ejemplo, con angustia, como una persona que hace política, una dama que afín al gobierno anterior, como gran logro, presentaba un vídeo en el cual demostraba la ineficiencia, entre comillas, de la línea telefónica de telemedicina. Y decía, claro, he llamado y vean cómo me ponen la musiquita, vean cómo no contestan, vean cómo se demoran. Muy probablemente hay un montón de personas irresponsables como ella que están haciendo lo mismo solamente para comprobar si es que efectivamente el modelo funciona. Y eso es un error porque están congestionando una línea que debe ser entendida como una línea de emergencia. Claro, el 171 hemos verificado ha venido funcionando al igual que citas médicas en asocio entre el Ministerio de Salud y el IES. Ahora, frente a esta situación que vive el planeta,
por el coronavirus, ¿cuáles debieran ser las medidas urgentes para afrontar como una política de Estado? Las políticas de Estado en estos casos implican un conjunto de medidas que van desde el intercambio de personas, los que llegan, los que mantienen contacto con las personas que llegan. Es decir, debe empezar por una vigilancia bien establecida a nivel de los aeropuertos, en general a nivel de todos los puertos de entrada al Ecuador. Sí debe hacerse una vigilancia de las personas que vienen de fuera, especialmente de aquellos países en los que ya vemos que la enfermedad ha alcanzado niveles muy importantes. Italia, por ejemplo, que en este momento está despuntando entre el número de casos que se van presentando. España, que tuvo un brote muy alto en un determinado momento y que también van controlándolo. Pero la primera política entonces implica esta vigilancia. La otra es indudablemente el tener la idea de lo que es un Estado prevenido frente a cualquier circunstancia. Recordemos lo que pasó al inicio del problema. No siquiera había la manera de diagnosticar la presencia de coronavirus en un paciente sospechoso. Se demoró el estudio más tiempo que la enfermedad, que bueno, descartaron que haya sido coronavirus, pero se demoró más la respuesta de ese examen que el tiempo en el que la enfermedad hizo lo suyo y el paciente murió. Entonces, creo que uno de los elementos muy importantes es el mantener una plana estratégica que esté enterada del manejo de la salud, especialmente de lo que corresponde a la salud pública. Y en ese sentido, pues el gobierno actual como el anterior siguen siendo profundamente deudores, ¿no? Porque realmente no existe una cabeza organizada, una cabeza conocedora de la materia que sea capaz de determinar esos lineamientos políticos desde el Estado. ¿Usted se refiere al Ministerio de Salud? Exactamente. Afortunadamente en el Ministerio de Salud, en la parte operativa, hay colegas muy valiosos, hay profesionales muy valiosos, enfermeras también dentro del área de epidemiología, que de alguna manera son los que están poniendo el contingente para que las medidas vayan siendo atinadas. Pero vivimos un manejo de la salud que es más bien reactivo, no es preventivo. Ahora mismo, ¿qué pasa en estas épocas en que empieza a aparecer la gripe estacional? En lugar de poner inmediatamente disponibles las vacunas que ya debían estar en circulación para que haya vacunación a todas las personas que lo requieran, pues vendrá la epidemia como siempre, vendrán los nuevos casos y recién se preocuparán de la compra de vacunas. ¿Usted se refiere al H1N1? En general, la H1N1 y las otras variedades de gripe estacional que van apareciendo, ¿no? que es la época. Entonces deben tomarse medidas también preventivas que son políticas de Estado. ¿Usted cree que hace falta liderazgo en las políticas de salud pública en el Ministerio de Salud? Absolutamente. Estoy convencido de ello, con todo el respeto para la señora ministra, pero pienso que no es la persona más preparada para el cargo. Como hemos vivido una historia que ya lleva 12 años, en donde con alguna excepción muy fugaz, hubo alguien que conocía de la materia y pudo de alguna manera intentar algo que corrija los graves errores, los desatinos del modelo que se implementó en salud y que nos han llevado a un retroceso, indudablemente, en temas de salud pública, ¿no? Usted decía que es fundamental la comunicación. ¿Cómo pudiera mejorarse la comunicación para que todos los ciudadanos estén plenamente conscientes de esto? Creo que hay un elemento muy importante ahí y es el hablar con la verdad. El contarle la verdad a la gente de manera alguna es sinónimo de alarmar a la gente. Por ejemplo, veo que con mucha soltura se dice, dejemos de hablar de pandemia. Hay que estar claro de que el término pandemia no implica necesariamente una enorme alarma frente a lo que está ocurriendo. Es un término técnico que nos está hablando de la expansión en un territorio amplio de la enfermedad, de su capacidad para generar casos graves, de tener una mortalidad significativa, de ser transmitida de persona a persona,
de que aparezca un germen modificado o nuevo que no ha circulado todavía y que por lo tanto las personas no estamos inmunitariamente capacitadas para defendernos de él. ¿Qué implica entrar en una pandemia? Entrar en una pandemia implica simplemente eso, que la enfermedad pasó las fronteras del foco de origen, genera transmisión de persona a persona, genera casos graves, genera mortalidad significativa. Los seres humanos no tenemos todavía una defensa inmunitaria frente a este caso. Eso es una pandemia. Pero no implica necesariamente que por ser pandemia ya es el fin del mundo y todos se van a morir. La cosa no es así. No nos olvidemos que, por ejemplo, el VIH y el SIDA fue una pandemia, ¿no? Y nadie se tomó la alarma como para pensar que venía la catástrofe y el apocalipsis por la aparición de este virus. Lo mismo ocurre ahora, entonces debe la gente estar informada sobre eso, debe saber que es un término técnico y nada más que eso. Pero también veo que hay una tendencia a subestimar la importancia del problema cuando se hace un verdadero catálogo de atrocidades. Es decir, más personas mueren por el hambre, más personas mueren por la desnutrición, más personas mueren por accidentes de tránsito. Probablemente sí. Eso no significa que como lo uno es fatal, esto otro es trivial. Entonces, debe darse la connotación que las cosas tienen. Es decir, no simplificar el problema, porque precisamente cuando el problema está evidenciado, cuando la gente conoce la realidad de las circunstancias, en ese momento la gente toma más conciencia y abunda en precauciones. Precauciones que son en general básicas. Lavarse las manos, no se lleve las manos a la cara. Si es que toma contacto con superficies que son de contacto común, aplíquese gel en las manos. Si quiere una persona enferma en casa, evite en lo posible el contacto con esta persona enferma. Los enfermos deben utilizar mascarilla para no emitir partículas. Y las personas que les cuidan son las que deben utilizar una mascarilla. Mascarilla debe utilizar el personal de salud de los puntos de triaje, pero no la comunidad en general. El día sábado era un hervidero en todo el país, con la compra de mascarillas, con la compra de geles, al punto que se agotaron y dejaron sin esos elementos básicos a otras personas que verdaderamente los requieren. Esto es simplemente cuestión de información. Contarle a la gente, usted no necesita una mascarilla. Y por ese camino hacer los mensajes simples para que sean entendidos. Ahora, el tema de la comunicación y la información es fundamental porque de algún momento en sectores ha generado nerviosismo. ¿Cómo tranquilizar con mensajes claros, contundentes, que de alguna manera se han comenzado a dar? Pues el mensaje más claro para las personas es el indicarle que las medidas básicas de cuidado son suficientes para enfrentar la circunstancia. Una medida importante también de comunicación es enseñarle a la comunidad que ha llegado una enfermedad con la que vamos a vivir no días, no semanas, no meses, años. Y tenemos que irnos adaptando a esta enfermedad. Por fortuna, el sistema inmunitario de los seres humanos es tan altamente desarrollado que con el tiempo y con la presencia del virus en el ambiente irá generando las necesarias defensas frente a la enfermedad, y de esta manera pues vamos a poder convivir con la circunstancia. Es decir, ahí está el camino. Lo que hay es que educar precisamente en estos términos simples, sencillos, que conducen a la prevención a través de la educación. ¿Ha habido exageración cuando se han agotado lo que usted decía, doctor Ceballos, las mascarillas, el gel y otros insumos? Por supuesto, es una medida totalmente innecesaria, fruto de la paranoia con la que se tomó la información apenas apareció el primer caso detectado en la costa. Ya el Carchi tenía mascarillas, Imbabura tenía mascarillas, todo el mundo empezaba a prepararse con mascarillas. Las mascarillas nos sirven como mecanismo de protección directo. El modelo de filtrado de una mascarilla no impide que el virus atraviese hacia la respiración de una persona sana. Lo que una mascarilla común hace es evitar que una persona emita hacia otros partículas que pueden contener el virus, pero no impide que el virus vaya hacia su sistema respiratorio. Es decir,
En general, las mascarillas no tienen utilidad, al menos no las mascarillas comunes. Las quirúrgicas no tienen sentido de ser utilizadas, no existe una razón para eso. Sí, por ejemplo, me parece una buena medida y que lamentable que se haya agotado, pero hay que tener gel en los autos, en las casas. Sí, esa es una medida que no solamente debe funcionar para este caso. En general, la presencia de gel desinfectante en los espacios públicos tiene que estar disponible permanentemente para todo el mundo. Claro, tener esos procedimientos fundamentales cuando se asea especialmente las manos. Al doctor Iván Ceballos, médico cirujano, muchas gracias su atención aquí en Televicentro a través del noticiero El Comercio TV. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo. Un feliz viernes y recuerden, quienes desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día.